Nos vamos a ubicar entonces a San Mateo capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer estos 5 versículos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Señor, nosotros te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de escucharte, Señor, porque cuando leemos tu palabra te estamos escuchando a ti, Señor. Ayúdanos a poder prestar atención a lo que tú dices, Señor, y sobre todo ayúdanos a entenderlo y a ponerlo por obra en nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hoy vamos a continuar una serie que iniciamos el domingo anterior acerca de la verdadera bendición de Dios, el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte fue uno de los primeros sermones que nuestro Señor Jesucristo predicó. Y en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo tenía varios propósitos generales con este sermón. Entre algunos de ellos tenemos, en primer lugar, a través de este sermón, el Señor quiso enseñar cómo debía vivir un cristiano. El Señor quiso trazar lo que nosotros deberíamos llegar a ser. Estableció una explicación más detallada de lo que fueran los 10 mandamientos que en el Antiguo Testamento Él había dado a través de Moisés. Extiende y amplía en más detalle cómo en la práctica nosotros deberíamos aplicar esos mandamientos. Y este Sermón del Monte no es lo que debemos hacer para ser cristianos, sino es como debe vivir un cristiano. Es decir, que este sermón nos ayuda a identificar quién es un cristiano, quién no es un cristiano, mas no es una serie de obras que debamos hacer para ser cristianos, ya que la salvación o ser hijo de Dios no es por obras, sino es por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que por su justicia nos permite a nosotros presentarnos como justos delante de Dios. No una justicia propia de nosotros, sino una justicia que Él nos otorga cuando ponemos nuestra fe en Él. En segundo lugar, a través del Sermón del Monte, el Señor dio las claves en los primeros versículos, dio las claves de lo que el ser humano debía hacer para encontrar la felicidad, ya que la palabra bienaventuranza significa dichoso, feliz, bendecido. Eso significa la palabra bienaventuranza, dichoso, feliz, bendecido. Es decir, que en los primeros versículos de este sermón, el Señor dio la clave de lo que debemos hacer para encontrar la felicidad. El Señor conoce y sabe que todos los seres humanos de una u otra manera anhelamos y buscamos la felicidad. Lo que sucede es que a veces la buscamos de la manera equivocada, y por eso el Señor trazó aquí cuáles eran las verdaderas formas
en las que podíamos hallar la felicidad para nuestras vidas. ¿No les parece eso interesante? Cuando estudiaba este sermón, me parecía tan interesante lo que el Señor enseñó, pero al mismo tiempo tan confrontante y tan diferente a lo que uno normalmente piensa y a lo que la sociedad normalmente piensa. Así que el versículo 1, como lo acabamos de leer, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. La primera bienaventuranza, o el primer escalón, por así decirlo, que debemos pisar, o la actitud número 1 con la cual Dios quiere que nos acerquemos a Él y que tengamos en la vida para poder encontrar felicidad, es la que Él describe en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el domingo anterior explicamos qué significa pobres en espíritu. Y hace referencia a aquellas personas que reconocen su pobreza espiritual. Hace referencia a aquellas personas que reconocen su pecado, que reconocen su pobre estado de santidad, de pureza y de rectitud delante de Dios, y por causa de reconocer eso, van humillados delante de Dios para pedirle a Él su gracia y su misericordia. Así es que la primera actitud que el Señor pide de cualquier ser humano que desea acercarse a Él y que desea recibir algún bien de Dios es una actitud de humildad y de humillación. Por eso en Segunda de Crónicas, lo primero que el Señor estableció para traer restauración y sanidad sobre el pueblo fue: si se humillare mi pueblo. Y a través de la Biblia encontramos cómo el Señor dijo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. ¿Por qué razón el Señor dijo o estableció esta primera cualidad de nuestras vidas para poder tener acceso a su gracia? Porque Dios conoce que el mayor problema que tenemos los seres humanos es el orgullo. Y lo que más nos impide podernos acercar a Dios y poder recibir la gracia y el favor de Dios es el orgullo que hay en nuestros corazones. Y a través de la humildad y de la humillación es una forma en la que Dios nos limpia del orgullo y nos prepara para poder recibir las bendiciones de Él, que en primer lugar se menciona aquí como el reino de los cielos y el gozo, la felicidad en nuestras vidas. Así que hablamos sobre esta primer bienaventuranza, pero hoy vamos a hablar sobre la segunda y la tercera bienaventuranza, que están a partir del versículo 4. Y nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que vamos a mirar en esta mañana qué significa estas dos bienaventuranzas. ¿Qué quiso decir el Señor cuando habló: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación? Bien, cuando nosotros queremos entender lo que el Señor dice en un versículo de la Biblia, debemos mirar los versículos anteriores para poder entenderlo correctamente. Si no, lo vamos a entender mal, porque viene de una línea de conversación, de tema, y eso nos ayuda. Así que cuando
leamos algún versículo de la Biblia, si queremos entenderlo correctamente, leamos los versículos que están antes de ese versículo. Y eso nos va a ayudar a poderlo entender correctamente. Cuando miramos la bienaventuranza de los que lloran, debemos relacionarla con la bienaventuranza número 1, que es los pobres en espíritu. Es decir, aquellos que han reconocido su pobre condición espiritual delante de Dios y a causa de reconocer su condición de pecado y de falta de santidad delante de Dios, lloran por causa de ver su pecado, lloran por causa de ver su maldad. Esto es tan importante que lo entendamos, ya que hay 3 tipos de lloro que podríamos definir. El primero, un lloro natural, como los niños cuando recién nacen y lloran, cuando se nos muere algún ser querido o cuando hay dificultades de alguna situación, y ese es un lloro natural. Pero también hay otro tipo de lloro, que es el lloro producido por los problemas o consecuencias de nuestros pecados. Ese lloro cuando cometemos errores y nos metemos en problemas, ese es otro tipo de lloro. Pero hay un tercer lloro, y es el lloro que es producido por la convicción de pecado, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos lleva a ver nuestro pecado, a reconocer nuestra maldad y lloramos en arrepentimiento delante de Dios. A ese tipo de lloro es que el Señor Jesús se estaba refiriendo en la segunda bienaventuranza. A los que lloran, pero no a los que lloran por cualquier cosa, sino a los que lloran, ¿por qué? Por causa de su pecado, es decir, a los que lloran de arrepentimiento. Esto es tan importante y pareciera ser contradictorio, porque si leemos, el Señor dice, bienaventurados los que lloran, o si podríamos decir, felices los que lloran, porque la palabra bienaventurado significa feliz o dichoso. Entonces el Señor estaría diciendo, felices los que lloran, y eso es como raro. Eso es como contradictorio, pero no es así para Dios. Lo que Dios está diciendo acá es que para que el ser humano pueda encontrar la verdadera paz, la verdadera felicidad, solo la va a encontrar el día que primero llore de arrepentimiento por sus pecados y luego, por causa del perdón de Dios, de la gracia de Dios, esa persona va a encontrar verdadera dicha y verdadera felicidad. Como lo exclamó el salmista David en el Salmo capítulo 32, versículo 2. Salmo 32, verso 2. El salmista dijo, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero el versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces miramos ahí la misma palabra, bienaventurado, ¿cierto? Y esa palabra es feliz. Es decir que en otros términos Dios estaría diciendo acá que es feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Para poder hallar la felicidad, primero el hombre tiene que pasar por algo de tristeza, en arrepentimiento, y luego viene la felicidad verdadera. Y eso es algo que
Ese es un paso que nosotros los seres humanos solemos saltar o solemos omitir en nuestras vidas. Queremos pasar directo a la felicidad sin ese paso de tristeza y de dolor por nuestros pecados y de arrepentimiento por nuestros pecados delante de Dios. En 2 de Corintios, el Señor habló lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice así, 2 de Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí el Señor nos está mostrando esas dos clases de tristeza que podemos llegar a tener en la vida. Y es una tristeza según Dios, que produce arrepentimiento en nosotros, pero luego una segunda tristeza según el mundo, que esa tristeza produce muerte. Es decir, esa tristeza no va a tener consolación ni va a tener perdón de Dios, porque no es una tristeza de arrepentimiento. Es una tristeza de dolor por los problemas, por las aflicciones de la vida, pero no es una tristeza de arrepentimiento. Y aquí todos nosotros debemos reflexionar sobre algo y debemos hacernos una pregunta. Cuando lloramos y nos lamentamos, ¿lo hacemos por los problemas, por las cosas que nos pasan en la vida solamente, o lo hacemos por causa de nuestros pecados? Si nosotros no lloramos y no nos lamentamos por causa de nuestros pecados, antes que de cualquier otra cosa, no experimentaremos felicidad ni bendición de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos examinar, porque muchas veces lloramos, pero lloramos es por los problemas, por las dificultades, pero no lloramos de arrepentimiento por nuestros pecados. Y lo que Dios quiere de nosotros es que lloremos primeramente de arrepentimiento por nuestros pecados, para que luego podamos encontrar bendición de Él sobre nuestras vidas. Eso es tan importante examinarlo en nosotros. Y también esto nos ayuda a examinar quién es un verdadero creyente y quién no. Quién es un verdadero hijo de Dios y quién no. Pues la persona que nunca en su vida ha llorado o ha sentido dolor por su pecado, no es un hijo de Dios, no es un creyente. Porque para hacerlo, precisamente lo primero que tiene que experimentar en su vida es dolor y llanto por su pecado y por su maldad. Si eso no ha pasado en la vida de alguien, no puede creer ni engañarse a sí mismo pensando que es un hijo o una hija de Dios. Porque el arrepentimiento nos quebranta y nos hace doler por haberle fallado a Dios y por hacer lo malo delante de Dios. Así que a esto se estaba refiriendo el Señor cuando dice en Mateo capítulo 5: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y cuál es el consuelo que el Señor promete allí? Es el consuelo del perdón de nuestros pecados, de la restauración de nuestras vidas y del cambio en nuestras vidas. Dice la Biblia en Isaías capítulo 40, verso 1 y verso 2, acerca de esto. Isaías capítulo 40, verso 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén
y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. El Señor está mostrando aquí la forma de su consolación a través de ¿qué? A través del perdón de nuestros pecados, cuando ha habido un arrepentimiento genuino y sincero en nosotros, evidenciado por un reconocimiento, por un dolor y un llanto al haberle fallado al Señor. Dios no toma el pecado a la ligera, y una muestra de ello fue lo que le hizo a su propio Hijo en la cruz. Lo que el Padre le hizo a su propio Hijo en la cruz es una muestra que Dios no toma el pecado a la ligera. Si castigó y azotó de la manera en que lo hizo a su propio Hijo en la cruz, eso es una muestra de que Dios no toma el pecado a la ligera. Y aunque la cruz nos habla del amor de Dios, la cruz también nos habla de la ira de Dios. La cruz nos muestra esas dos facetas de Dios. Nos muestra el amor de Dios, pero también nos muestra la ira de Dios descargada sobre su propio Hijo a causa del pecado de la humanidad sobre él. Así que Dios no toma el pecado a la ligera. Por lo tanto, nosotros debemos también de no tomarlo a la ligera. Y pasemos a considerar ahora la tercera bienaventuranza que el Señor menciona allí, y es: bienaventurados los mansos, versículo 5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí el Señor sigue avanzando en esta camino hacia la felicidad que nos muestra, hacia este camino a la bendición que Él nos traza en estas bienaventuranzas. Y luego dice: bienaventurados los mansos. Y mansos es el resultado de aquella persona que es humilde, que ha reconocido su pecado delante de Dios, que ha llorado por su pecado, y ahora, por causa de haber pasado por los dos pasos anteriores, en esa persona se va formando la mansedumbre, se va formando un carácter, se va formando una personalidad. El mundo normalmente admira a las personas muchas veces rebeldes, que no se dejan, que son violentas. Para el mundo esas son personas valientes, pero el Señor Jesucristo dijo algo muy diferente y habló: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y a veces, cuando hablamos de mansedumbre, se puede llegar a pensar equivocadamente, y se puede llegar a pensar que manso es alguien cobarde, es alguien que a todo le dice que sí, que no tiene un criterio propio. Pero eso no significa mansedumbre. La mansedumbre significa fuerza o poder bajo control. Eso significa la palabra mansedumbre: fuerza o poder bajo control. Es decir, la capacidad de controlarse a sí mismo. Mansedumbre es fortaleza de carácter. Y a veces nosotros pensamos o llegamos a decir: aquella persona tiene un carácter fuerte, porque es una persona brava, enojada, que grita, ¿cierto? Y uno dice: esa persona tiene un carácter fuerte. En realidad no es así. Esa persona lo que tiene es un carácter débil, porque no tiene la capacidad de controlarse a sí misma y se deja llevar por sus emociones y por lo que siente. Entonces, esa no es la verdadera fortaleza de carácter. La verdadera fortaleza de carácter es la mansedumbre, que nos permite poder controlarnos a sí mismos. La mansedumbre no es debilidad entonces, sino es verdadera fortaleza. Y fuerte entonces no es el que grita más,
sino el que se controla a sí mismo. Ese sí es alguien verdaderamente fuerte. Proverbios 16, versículo 32, dice lo siguiente. Proverbios capítulo 16, verso 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Miremoslo nuevamente. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dios nos está mostrando aquí que es más fuerte el que se domina y se controla a sí mismo que el que conquista una ciudad. Para los hombres y nosotros diríamos, el que conquista una ciudad, wow, qué valiente, qué héroe. Pero Dios dice no, ese no es tan valiente como aquel que se conquista a sí mismo, como aquel que se domina y se controla a sí mismo. También otro concepto de mansedumbre es tener un concepto adecuado de sí mismo, el cual se manifiesta en la actitud que tenemos con otros. Entonces la mansedumbre trata de tener un concepto correcto de nosotros mismos. Quien ha reconocido su pobreza en espíritu y llora, tendrá una buena actitud porque sabe que no es mejor que nadie, porque sabe que no es más que nadie, sabe que es alguien que Dios ha tenido misericordia de él, sabe que es alguien que la gracia de Dios le ha abrazado y le ha alcanzado. Así que vamos a considerar en esta mañana algunas características de la mansedumbre en nosotros, algunas características del manso. En primer lugar, la mansedumbre se evidencia o es una característica cuando hay una sumisión a la voluntad de Dios, especialmente en las circunstancias difíciles. Es decir, manso, ¿cómo podemos llegar a conocer si realmente somos mansos? ¿O cómo podemos llegar a desarrollar la mansedumbre en nuestras vidas? Pues bien, la mansedumbre en primer lugar nos lleva a tener una sumisión a la voluntad de Dios, especialmente en circunstancias difíciles. La persona con mansedumbre dice: todo lo que Dios quiera, yo lo quiero. No pelea con Dios, ni se rebela contra Dios, ni se queja de Él. Esa persona dice: lo que Dios, si Dios lo quiso así, que así sea. Es alguien que acepta la voluntad de Dios y se dispone a hacerla en su vida. Es alguien que cuando mira la palabra de Dios, la mira no para cuestionarla, la mira no para refutarla, sino la mira para obedecerla y hacer las cosas de la manera que está escrito ahí. Ese es alguien que ha entendido realmente y que tiene un concepto correcto de sí mismo y que ha entendido que a nuestro Señor le debemos toda rendición, toda sumisión y toda obediencia. Por eso Él reclamó en algún momento y dijo: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Ahí expresamente el Señor estaba demostrando que demanda obediencia de nuestra parte. Pero no puede ser obediente alguien que no es manso. En segundo lugar, otra característica de la mansedumbre es alguien que no se cree superior. Alguien que no se ve como el mejor o como más que los demás. Ni tampoco alguien que busca ser importante o tampoco alguien que busca ser reconocido por los hombres.
sino alguien que busca ser reconocido por Dios. El Señor Jesucristo habló sobre esto y dijo: ustedes buscan la alabanza y la gloria de los hombres, y no debe ser así. El manso busca la alabanza y la gloria que viene de Dios. No busca el reconocimiento del hombre, busca el reconocimiento de Dios. Y eso es tan importante. Romanos capítulo 12, versículo 16 nos muestra un poco acerca de esta actitud, diciéndonos lo siguiente. Romanos 12, 16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El Señor nos muestra aquí que el manso no es el que busca relacionarse con los más ricos, con los más importantes, con los más famosos. El manso es aquel que busca relacionarse con los humildes, las personas sencillas. No busca la gloria del hombre, busca honrar al Señor y aprender de aquellos que son humildes. También el manso es alguien amable. No habla con rudeza, ni aspereza o imponencia. Comparte con los demás, les sirve a los demás, en lugar de buscar su bienestar y en lugar de buscar ser servido. Pero también el manso, otra característica es que es alguien paciente. Pasa por alto la ofensa. Perdona hasta 70 veces 7, como el Señor lo dijo. No dices: yo soy así y así tienen que aguantarme, sino que trabaja en sí mismo para cambiar y para mejorar, a fin de no dañar a los que están a su alrededor. El manso es alguien paciente porque soporta los sufrimientos y no los ve como algo malo, sino como una oportunidad para aprender, para crecer y para mejorar. El manso también es alguien agradecido, contento. No es una persona ambiciosa, codiciosa, sino que está satisfecho con lo que Dios le ha dado, lo valora, lo agradece, lo cuida y disfruta lo que el Señor le ha dado. La verdadera mansedumbre posee cada una de las características que hemos mencionado, pero no las posee solo cuando todo está bien, sino que la verdadera mansedumbre es probada en nosotros cuando alguien nos ofende, cuando alguien se levanta contra nosotros. Ahí somos probados si realmente hay mansedumbre o no en nosotros. Y luego esta bienaventuranza tiene una promesa: ellos heredarán la tierra, o ellos recibirán la tierra por herencia. ¿Qué significa esto? En primer lugar, esto da a entender que las personas mansas son aquellas que conquistan, pero no por medio de la violencia ni de la fuerza, sino por medio de la amabilidad y de la mansedumbre. Cuentan la historia de un hombre llamado señor Dirin, que en alguna oportunidad estaba en cierto lugar y se acercó un hombre y le arrojó en su rostro un vaso de cerveza y empezó a ofenderlo y a tratarlo mal. Ante eso, el señor Dirin sacó su pañuelo y limpió su cara y estuvo tranquilo. El hombre, al ver que el señor Dirin no hizo nada, no reaccionó, sacó otro vaso de cerveza y volvió y se lo echó sobre su cara y siguió tratándolo peor de lo que lo venía tratando. Y el señor Dirin nuevamente sacó su pañuelo y limpió su rostro. Y el hombre
al ver que él no reaccionaba, sacó por tercera vez otro vaso y se lo echó sobre su cara y lo siguió ultrajando e insultando. Ante eso, el señor Dirin nuevamente sacó su pañuelo, limpió su rostro y miró con ternura a aquel hombre que lo agredía. Cuando el hombre que lo agredía vio esto, cayó de rodillas, porque fue quebrantado a causa de la actitud piadosa y mansa de este hombre, que lo venció con su amabilidad, con su mansedumbre y no con la violencia. Alguien también ha conocido la gran enemistad que hay entre los lobos y las ovejas, ¿no? Y sabemos que son enemigos por naturaleza. Sin embargo, las ovejas nunca han peleado contra el lobo. Y hoy en día hay más ovejas que lobos. Y las ovejas se multiplican y han ganado la batalla con los lobos sin necesidad de pelear, sin necesidad de la violencia. Pero por último, nuestro máximo ejemplo de mansedumbre, Cristo mismo. Cuando a la cruz era llevado y delante de los que lo maltrataban y de los que lo golpeaban y lo torturaban, no abrió su boca, sino como cordero, dice la Biblia, fue llevado al matadero y conquistó el pecado, conquistó la muerte y conquistó la vida eterna para nosotros sin necesidad de violencia, sino a través de la mansedumbre. Y por eso Él se atrevió a decir: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No se conquista con la violencia, se conquista con la amabilidad, con la mansedumbre y con la rectitud a la hora de actuar con nuestras vidas. Amén. Así que toda esta situación debemos entender la manera de actuar del creyente. Pero en segundo lugar, también cuando la Biblia dice que ellos recibirán la tierra por heredad, hace referencia a que los mansos disfrutan de la tierra y disfrutan de las cosas que hay en la tierra, aún muchas veces más sin tener la posesión o el título de posesión de todas las cosas. El manso muchas veces las disfruta más que el propio propietario. Y creo que hemos visto casos así, ¿no? De personas que han llegado a disfrutar las cosas de esta tierra y de esta vida más que los propios propietarios. Y esas son bendiciones del Señor para los que son mansos. Pero finalmente, cuando la Biblia nos dice que ellos recibirán la tierra por heredad, hace referencia a la promesa maravillosa de que un día, cuando Dios destruya este mundo, porque este mundo va a ser destruido, como dice la Biblia, fuego Dios va a quemar y va a destruir todo este mundo, pero Dios va a hacer un cielo nuevo y Dios va a hacer una tierra nueva, como se describe en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4: Enjugará Dios toda lágrima
de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí el Señor nos está mostrando su promesa. Después de que este mundo sea destruido, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y quiénes van a estar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva? Los mansos, que el Señor ha hablado aquí, que van a heredar la tierra. Como el mismo David lo declaró en el Salmo 37:11. Muchos años atrás David profetizó acerca de esto y dijo en el versículo 11: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Un día todos los malos y altivos que no se arrepintieron perecerán junto a este mundo, pero también un día los creyentes que se arrepintieron y confiaron en Cristo van a recibir la recompensa de esa gracia y de esa misericordia del Señor sobre sus vidas. ¿Y cuál va a ser esa recompensa? Heredar un cielo nuevo, una tierra nueva y estar allí en paz, sin llanto, sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad, por toda la eternidad. ¿No les parece maravilloso eso? Tenemos que mirar hacia dónde es que el Señor nos invita cada día a caminar. Y por ello el Señor dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Que el Señor nos ayude a evaluarnos y a mirar hasta dónde realmente somos o no sus hijos. Y si no somos sus hijos, aún tenemos la oportunidad de arrepentimiento y fe para que Él nos haga sus hijos. Pero si somos sus hijos y quizás nos hemos descuidado y no estamos viviendo como deberíamos vivir, es la oportunidad también para decirle: Señor, ayúdame a ordenar mi vida. Yo les invito a colocarse sobre sus pies en esta mañana y que juntos oremos al Señor